Mamá, te vamos a llevar a un lugar. Allí te cuidarán mejor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como polvo atrapado en un rayo de sol. No grité, no pregunté por qué, no supliqué. Miré la mesa, la taza de café, ya frío, el borde astillado, que yo misma había pegado años atrás. Pensé en todo lo que una madre aprende a tragar sin hacer ruido. Tomé mi maleta, salí sin llorar. 2 años después, regresaron. Y la verdad, esa que no se compra ni se hereda, los dejó sin palabras. Me llamo Carmen Salgado y tengo 71 años. Aprendí temprano que la vida no avisa cuando decide apretar. Aquella tarde, cuando mi hijo Raúl y mi nuera Verónica llegaron juntos a mi casa, supe que algo no estaba bien. No porque trajeran malas noticias. El corazón de una madre no funciona como alarma, funciona como memoria, sino porque entraron con pasos medidos como quien pisa un piso recién trapeado para no dejar huellas. Mi casa es pequeña de paredes que guardan el eco de muchas risas y algunos silencios largos. El reloj de pared marcaba las 4:15. Afuera el sol caía de lado y dibujaba sombras alargadas sobre el piso de loseta. Yo estaba sentada doblando servilletas de tela que ya casi no uso cuando Raúl aclaró la garganta. Verónica se acomodó el cabello detrás de la oreja, gesto que hace cuando quiere parecer tranquila. Mamá, empezó él, con ese tono de voz que usa en el trabajo, necesitamos hablar. Pensé en 1000 cosas antes de pensar en mí. Que si el coche había vuelto a fallar, que si el dinero no alcanzaba, que si el trabajo estaba flojo. Siempre pensé primero en ellos. Era una costumbre vieja, como barrer hacia adentro. Digan, respondí. Los escucho. Verónica me tomó la mano. Tenía las uñas recién pintadas, un color discreto, elegante, como le gusta decir. Sentí el contraste entre su piel suave y la mía marcada por años de mercado de jabón de agua fría. Mamá, es por tu bien, dijo. Hemos estado pensando mucho. Raúl asintió. Evitaba mirarme a los ojos. Te vamos a llevar a un lugar, continuó. Allí te cuidarán mejor. Tendrás compañía, atención, todo. Un lugar. No dijo casa. No dijo hogar. Dijo un lugar. Miré alrededor. El cuadro torcido de la Virgen. La planta que se me muere cada invierno y revive en primavera. La silla donde Raúl se sentaba a hacer la tarea cuando era niño. Mi casa no era un lugar, era mi historia. Cuando pregunté, Verónica soltó mi mano. Raúl respiró aliviado, como si yo hubiera firmado un papel invisible. El sábado dijo, ya hablamos con ellos. Ellos, siempre ellos, los que saben, los que deciden, los que organizan la vida de otros. No discutí, no porque no me doliera, sino porque algo dentro de mí se acomodó, como cuando aceptas que una tormenta no se detiene por cerrar la ventana. Me levanté despacio. Fui al cuarto. Saqué la maleta pequeña, la de ruedas gastadas. Empecé a doblar ropa con cuidado. No tomé los retratos, no tomé las cartas. Tomé lo justo. Mi cepillo, un suéter, mis zapatos cómodos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Verónica desde la puerta. No respondí, gracias. El sábado llegaron puntuales. Raúl cargó la maleta. Verónica revisó que no olvidara mis medicamentos. Yo cerré la puerta con la llave de siempre. La guardé en el bolso por costumbre, no por esperanza. El coche arrancó. Miré por la ventana hasta que mi calle se hizo pequeña. El lugar tenía olor a desinfectante y sopa recalentada. Paredes claras. Una televisión encendida con el volumen alto. Gente sentada mirando sin ver. Una mujer amable me sonrió desde el mostrador. Raúl firmó papeles. Verónica me abrazó rápido. «Venimos pronto», dijo.
Los vi irse sin volver la cabeza. Me senté en la cama. La colcha era limpia, sin historia. Pensé que la soledad no siempre llega con lágrimas. A veces llega con orden. Esa noche no dormí. Escuché pasos en el pasillo. Tos. Un carrito metálico. Pensé en la palabra mejor. ¿Mejor para quién? Pasaron los días. Aprendí los horarios, las caras, los silencios. Yo hablaba poco. Observaba. Hay quien cree que callar es rendirse. Yo aprendí que callar también es mirar con atención. 2 años después regresaron. No avisaron. Los vi entrar por el jardín más cansados, menos seguros. Raúl caminaba despacio. Verónica miraba alrededor como buscando algo que no esperaba encontrar. «Mamá», dijo él, «¿cómo estás?» Me levanté del banco. Sonreí. «Bien», respondí. «Gracias por venir». Se miraron entre ellos. El lugar no era el mismo, ni yo tampoco. Y entonces entendieron que mejor no siempre significa lo que uno cree. Yo los miré en silencio, porque hay verdades que no necesitan ser gritadas para doler. Cuando una mujer envejece, dicen que pierde fuerza. Yo creo que lo que pierde es el permiso de quejarse. Desde joven aprendí a sostener sin ruido, a cargar sin pedir recibo. Mi historia no empezó el día que me llevaron a ese lugar. Empezó mucho antes, cuando entendí que ser madre significaba dar sin preguntar si algún día habría devolución. Tuve a Raúl a los 26. Su padre se fue cuando él tenía 6 años. No hubo gritos ni escenas de película. Hubo una maleta cerrándose al amanecer y una frase que todavía me zumba en los oídos. No puedo con esto. Yo me quedé con el niño dormido, la casa en silencio y una vida que de pronto se volvió cuesta arriba. Aprendí a vender tamales los domingos, a cocinar para otros, entre semana, a coser por encargo en las noches. Mis manos se endurecieron, mi espalda también. Mi corazón no. Raúl creció entre el mercado y la mesa de la cocina. Yo lo llevaba conmigo sentado en una caja de refrescos, haciendo la tarea con un lápiz mordido. A veces no alcanzaba para carne. Alcanzaba para frijoles y tortillas. Y cuando no alcanzaba, ni para eso, yo decía que ya había comido. Una madre aprende a mentir bonito para que el hijo duerma tranquilo. Recuerdo el día que Raúl quiso estudiar. No una carrera grande, decía solo algo para salir adelante. Yo asentí con una sonrisa que escondía cuentas imposibles. Vendí una pulsera que había sido de mi madre. Con ese dinero pagué la inscripción y los primeros libros. Raúl me abrazó fuerte como cuando era niño. «Te lo voy a pagar», mamá dijo. Yo negué con la cabeza. No hacía falta. Nunca hacía falta. Verónica llegó a nuestra vida años después con palabras suaves y planes claros. Al principio me gustaba verla con Raúl. Parecía ordenarle el mundo. Yo me hice a un lado, como hacen las madres cuando creen que su trabajo ya terminó. Ayudé con la boda, con la mudanza, con los primeros meses difíciles. Cuidé a los nietos cuando llegaron, los llevé a la escuela, preparé comida para congelar por si acaso. Nunca pedí nada. Nunca quise estorbar. La casa donde vivía mi casa la fui pagando con años de sudor. Cada ladrillo tenía un recuerdo. El día que entró el primer refrigerador, la noche que se fue la luz y cenamos a la luz de una vela. El silencio largo después de que Raúl se mudó. Yo aprendí a convivir con ese silencio, a hacerlo compañía. Cuando empezaron los comentarios, no los tomé en serio. «Mamá, te cansas mucho. Mamá, ese barrio ya no es lo mismo». «Mamá, ¿y si te pasa algo sola?». Yo respondía con humor. La vejez, me dije, no se pelea, se camina. Hasta aquella tarde. Ahora sentada en el banco del jardín del centro,
con el sol de la tarde calentándome la espalda, repasaba todo eso, como quien pasa las cuentas de un rosario. No con rencor todavía, no, sino con una claridad nueva. Recordé cada sacrificio y me pregunté en qué momento se volvió invisible. En ese lugar conocí a doña Elvira, una mujer de voz bajita que miraba la puerta como si esperara un milagro diario. Mis hijos dijeron que era temporal. Me confesó una tarde. También a don Mateo, ex chofer, que guardaba una foto arrugada en la cartera. Bien en el domingo repetía, aunque el calendario lo desmentía. Historias distintas, una misma herida. Yo escuchaba. A veces hablaba. Aprendí que compartir el dolor lo vuelve menos pesado. Aprendí también que no todas las ausencias son iguales. Algunas se van sin despedirse. Otras se quedan, pero miran hacia otro lado. Raúl y Verónica no eran monstruos. Eso dolía más. Eran personas comunes, cansadas, con cuentas por pagar y poco tiempo. Personas que confundieron cuidado con distancia, solución con descarte. Yo misma los había educado para ser prácticos. ¿Cuándo la practicidad se volvió frialdad? No lo supe entonces. Por las noches antes de dormir pensaba en la palabra mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que una casa llena de recuerdos, mejor que la dignidad de decidir. Me prometí algo sencillo, no iba a mendigar cariño. El amor que se ruega se vuelve deuda. Pasaron semanas. Me ofrecía ayudar en pequeñas cosas, ordenar libros, regar plantas, escuchar. La gente confía en quien escucha sin interrumpir. Yo escuché mucho. Y mientras escuchaba algo dentro de mí, se acomodaba. No era resignación, era preparación. Una tarde, mientras doblaba servilletas en el comedor, una manía vieja, me descubrí sonriendo. No de alegría fácil, sino de certeza. Mi vida no se había reducido a una maleta. Mi historia no cabía en un cuarto compartido. Y lo que una madre da sin cobrar no desaparece, cambia de forma. A veces vuelve como silencio, a veces como lección. Yo no sabía todavía cómo ni cuándo. Solo sabía que no iba a romperme para que otros caminaran cómodos. El amor no es sacrificio eterno, también es límite. Y ese límite, lo entendí, ahí no se anuncia, se ejerce. El primer mes en aquel lugar fue una lección de sonidos. El chirrido de las ruedas del carrito del desayuno a las 6 en punto. El timbrazo corto que anunciaba la hora de los medicamentos. El murmullo constante de la televisión, siempre en el mismo canal, como si cambiarlo requiriera una autorización invisible. Aprendí esos sonidos antes que los nombres, porque aquí los nombres tardan en quedarse, los sonidos no. Mi cuarto era sencillo. 2 camas individuales, un closet de metal con la pintura saltada, una ventana alta, por donde entraba una luz que no alcanzaba a tocar el piso. Mi compañera doña Lupita pasaba horas mirando la pared. Decía poco. Cuando decía algo, lo hacía como quien prueba una palabra nueva. Hoy hace calor, me dijo una mañana. Asentí. Agradecí ese pequeño acuerdo. El personal hacía lo que podía. Algunas enfermeras tenían manos rápidas y ojos cansados. Otras sonreían de memoria. Nadie era cruel. Eso habría sido más fácil de nombrar. La indiferencia, en cambio, no deja marcas visibles, solo se acumula. Raúl y Verónica llamaron 2 veces el primer mes. ¿Todo bien, mamá? Sí, respondí. No era mentira, tampoco era toda la verdad. Aprendí a contestar sin añadir peso. Nadie quiere cargar con lo que no pidió. Me integré a la rutina. Desayuno temprano, caminatas cortas por el jardín, taller de manualidades los miércoles, bingo los viernes. El premio era una caja de galletas. Yo no jugaba, me sentaba a mirar. Me gustaba observar
cómo las manos temblorosas se volvían firmes cuando alguien cantaba bingo. La esperanza es una cosa curiosa, aparece donde menos la invitan. Conocí a don Ernesto, antiguo carpintero. Me contó que había construido la cuna de su hija con madera de pino. Nunca se la perdoné, dijo sin aclarar qué. A María, que recitaba oraciones por la noche y guardaba cartas sin remitente. A Rosa, que había sido maestra y corregía en voz baja los letreros mal escritos. Cada uno traía una vida completa en una bolsa pequeña como yo. Una tarde, mientras regaba las plantas del pasillo, nadie me lo pidió. Lo hice por costumbre. Escuché a 2 trabajadoras hablar en voz baja. Mencionaron cambios, ajustes, recortes. No presté atención al principio. Luego, una frase se quedó colgada. El dueño quiere ahorrar. Ahorrar siempre significa que alguien paga el precio. No pregunté. Aprendí que las preguntas abren puertas que no siempre quieres cruzar. Seguí observando. Vi cómo el menú se repetía con más frecuencia, cómo algunas actividades se cancelaban por falta de presupuesto. Vi también cómo los residentes se adaptaban. La adaptación es otra forma de resistencia. Una mañana recibí una visita inesperada. Doña Teresa, vecina de mi antiguo barrio, llegó con un pan dulce envuelto en servilletas. Se sentó frente a mí y me miró con esa mezcla de pena y curiosidad que tienen quienes no saben qué decir. «¿Te ves bien?», dijo dudando. «Estoy», respondí. Me contó del barrio de la tiendita que cerró, del perro nuevo de la esquina. No mencionó a Raúl hasta el final. «Han estado ocupados», dijo, «mucho trabajo». Asentí. No pregunté más. Cuando se fue, me quedé con el pan dulce entre las manos. Lo compartí con doña Lupita. Ella sonrió. Fue un gesto pequeño, pero me recordó algo importante aquí. Los gestos cuentan. Pasaron los meses. Yo me hice útil. Ordené libros, organicé cajones, acompañé a quien lo necesitaba al consultorio. Nadie me nombró encargada de nada. Aún así, la gente empezó a buscarme. No por autoridad, sino por calma. Descubrí que la calma es una forma de liderazgo que no hace ruido. En ese lugar aprendí a medir el tiempo distinto. No por fechas, sino por cambios sutiles. El día que don Ernesto volvió a sonreír. La noche en que María durmió sin rezar en voz alta. El momento en que doña Lupita dijo mi nombre completo. Carmen pronunció como si lo hubiera ensayado. A veces por la noche me asomaba a la ventana y pensaba en mi casa. No con nostalgia que lastima, sino con una ternura distante. La casa era una etapa. Yo estaba en otra. No sabía aún cuál, pero ya no me sentía de paso. Una tarde de lluvia, el agua golpeaba el techo con una constancia hipnótica. Me senté en el comedor vacío. Pensé en Raúl, en Verónica. Me pregunté si sabían cómo sonaban las noches aquí. Si alguna vez habían imaginado estos sonidos. No sentí enojo. Sentí algo más frío y más claro, aceptación sin olvido. El lugar donde me dejaron no era un castigo. Era un espejo. Me mostró quién era yo sin el rol que me había definido toda la vida. No solo madre, no solo soporte, también mujer, también voz. Esa noche escribí una lista corta en una hoja suelta. No planes, no reclamos. Palabras, dignidad, paciencia, verdad. La doblé y la guardé en mi bolso. No sabía para qué. Solo sabía que algún día la necesitaría. Porque aunque nadie lo notara, yo estaba aprendiendo a estar. Y estar a veces es el primer paso para cambiarlo todo. Hay secretos que no se esconden por vergüenza, sino por prudencia. Los míos no cabían en un sobre ni se guardaban bajo llave. Vivían en la memoria como viven las cosas que no necesitan ser mostradas para existir. En aquel lugar
Mientras los días se acomodaban solos, entendí que había verdades que solo funcionan si llegan a su tiempo. Mi secreto no era dinero fácil, ni una herencia de película. Era una historia larga, tejida con paciencia, con presencia. Doña Mercedes había sido parte de mi vida durante casi 20 años. La conocí cuando limpiaba casas por horas, mucho antes de que Raúl creciera del todo. Ella era viuda sin hijos, con una risa discreta y un gusto por el café cargado. Empezó como trabajo y terminó como amistad. Yo limpiaba, ella conversaba, yo escuchaba, ella confiaba. Con el tiempo dejé de ir como empleada y empecé a ir como compañía. Le leía el periódico cuando la vista le falló. Caminábamos despacio por su jardín. Hablábamos de recetas de la vida, de las decisiones que no se pueden deshacer. Nunca me llamó hija, pero me decía Carmencita con una cercanía que no se compra. Yo no le pedí nada. Ella tampoco me ofreció nada que no fuera su tiempo. Doña Mercedes murió una madrugada tranquila. Fui al funeral. Lloré sin ruido. Una semana después me llamó un abogado para leerme una carta. No me dejó riquezas desbordadas, me dejó responsabilidades. Un pequeño fondo para asegurarme tranquilidad y sobre todo la administración de un lugar que ella había apoyado durante años, una residencia modesta que atravesaba tiempos difíciles. No era un regalo para presumir, era un encargo. Acepté en silencio. Aprendí a leer balances, a escuchar problemas, a tomar decisiones sin levantar la voz. Todo eso antes de que Raúl y Verónica me llevaran a un lugar. Cuando crucé esas puertas, supe reconocer los signos recortes, desgaste, abandono administrativo. No lo dije, no era el momento. Mientras otros dormían, yo ordenaba ideas. Mientras la televisión repetía concursos, yo hacía llamadas discretas. Nadie notó nada, porque yo seguí siendo la misma puntual, amable, silenciosa. El poder no siempre entra anunciándose. A veces se sienta y espera. Conocí a Sofía, una administradora nueva llegada con papeles en regla y una mirada honesta. Nos entendimos sin demasiadas palabras. Le señalé detalles pequeños, un foco fundido, un colchón vencido, un menú repetido. Ella escuchó. Las cosas empezaron a cambiar despacio como cambia el clima. No le conté a nadie mi papel, no por miedo, sino por convicción. Quería ver qué pasaba cuando yo no pedía, cuando no explicaba, cuando no justificaba mi existencia. Quería comprobar algo que llevaba tiempo sospechando, que el respeto no se reclama, se construye. Un día Sofía me preguntó por qué sabía tanto. Le sonreí. La vida enseña, dije. Los cambios siguieron. Mejor comida, más personal, actividades con sentido. El lugar empezó a respirar distinto. Nadie sabía por qué, solo lo disfrutaban. Yo también. Pensé en Raúl, en Verónica, en cómo habrían reaccionado si yo les hubiera contado todo desde el principio. Tal vez habrían sido más atentos, tal vez no. Nunca lo sabría y eso estaba bien. El amor que depende de una ventaja no es amor, es intercambio. Guardé la carta de doña Mercedes en el fondo de mi bolso. La releía a veces. Cuida de ti, decía. No era un consejo, era una orden amable. 2 años pasaron sin prisa. Yo aprendí a estar presente sin ocupar espacio, a dirigir sin mandar, a proteger sin exhibirme. Mi secreto no me pesaba, me sostenía. El día que supe que Raúl y Verónica vendrían, no sentí miedo ni alegría. Sentí calma. La calma de quien sabe que la verdad no necesita empujones para salir. Respiré hondo. Me puse el suéter azul, salí al jardín, me senté al sol, esperé. Porque hay secretos que cuando se revelan no humillan, enseñan.
El tiempo no pasó igual para todos. Para mí se volvió una secuencia de mañanas tranquilas y tardes con propósito. Para Raúl y Verónica, en cambio, el tiempo se convirtió en una carrera que siempre parecía irles ganando. Yo lo supe por retazos, una llamada breve, un comentario de terceros, una frase a medio decir. No necesitaba más. En el centro los días empezaron a tener ritmo propio. La comida mejoró. Ya no era solo sustento, era cuidado. El olor del café volvió a ser café de verdad. Sofía organizó un pequeño taller de lectura los lunes. Yo leía en voz alta cuando alguien faltaba. Las palabras dichas despacio se posaban en el aire como si también ellas necesitaran descanso. Aprendí que leer para otros es una forma de acompañar. Mis manos que habían pasado años apretando ahora soltaban. Regaba plantas, escribía listas, escuchaba historias. Me convertí en un punto fijo al que otros se acercaban sin pedir permiso. No por autoridad, sino por confianza. Eso también es poder, pensé uno que no grita. Mientras tanto, afuera la vida seguía cobrando intereses. Raúl cambió de trabajo. O eso dijeron. Verónica empezó a vender cosas para completar. La casa mi casa ya no era su refugio, sino un gasto. Los arreglos se postergaban. Los domingos se volvieron días de cuentas. Nadie me lo contó de frente. Nadie quiso cargarme con problemas. Yo tampoco los pedí. Una tarde, Sofía me llamó a su oficina. Cerró la puerta con cuidado. Carmen dijo, necesitamos a alguien que nos ayude a organizar las compras y el presupuesto. Alguien con criterio. Asentí. No pedí título ni sueldo. Pedí claridad. Trabajé con números como había trabajado con personas con respeto. Ajustamos sin quitar lo esencial. Invertimos donde dolía menos y sumaba más. El centro empezó a funcionar como un organismo vivo. Los pasillos se llenaron de voces. La música volvió los jueves. Vi a doña Lupita tararear una canción antigua y supe que algo estaba bien. En esos mismos meses, Raúl dejó de llamar. Verónica mandó un mensaje corto en Navidad. «Feliz Navidad, mamá», respondí igual de corto. No había rencor. Había distancia. La distancia también cuida. Un día doña Teresa volvió de visita. Traía noticias sin mala intención. «Raúl anda preocupado», dijo. «Las cosas no están fáciles». La escuché. Agradecí la información. No ofrecí soluciones. La maternidad no es un cajero automático, es una relación. Y las relaciones necesitan equilibrio para no romperse. Pasaron 2 años así. 2 años en los que yo envejecí distinto. No más frágil, sino más clara. Aprendí a decir no sin culpa, a decir sí con intención, a distinguir necesidad de costumbre. Envejecí con la espalda recta y la mirada al frente. El aviso llegó un jueves. Sofía se acercó al jardín donde yo podaba rosales. «Tienes visita», dijo. «Tu hijo y tu nuera». Le agradecí. Me limpié las manos. No corrí, no me escondí. Me puse de pie como quien recibe una visita esperada sin ansiedad. Raúl entró primero. Caminaba con cuidado como si el lugar pudiera romperse. Verónica lo seguía observándolo todo. Los vi detenerse al ver el comedor lleno, las mesas limpias, la gente conversando. Algo no encajaba con la idea que traían. «Mamá», dijo Raúl. «¿Te ves?» «Bien». «Lo estoy», respondí. Se sentaron. Hubo un silencio breve cargado. Nadie sabía por dónde empezar cuando el guión aprendido ya no sirve. «No sabíamos que aquí...» Verónica buscó la palabra. «Que estuviera así». «Las cosas cambian», dije, «si alguien las cuida». Raúl respiró hondo. Miró sus manos, las manos de un hombre cansado. «Necesitamos hablar», dijo. «De verdad».
Asentí. Yo también. Porque el tiempo, ese que no pasó igual para todos, nos había traído hasta aquí. Y ahora tocaba escuchar lo que había quedado pendiente. Nos sentamos bajo la sombra del árbol grande del jardín, ese que Sofía había mandado podar para que dejara pasar la luz sin quitar frescura. El aire olía a pasto recién cortado y a café que venía del comedor. Raúl miraba alrededor como si intentara memorizar cada detalle. Verónica acomodó su bolsa en el banco, un gesto automático, como si aún estuviera en una sala de espera. Mamá, empezó Raúl, carraspeando, no sabemos bien cómo decir esto. Entonces dímelo como salga, respondí. Las palabras también se cansan cuando se ensayan demasiado. Verónica me miró sorprendida. No había reproche en mi voz, tampoco dulzura forzada, solo claridad. Las cosas no están fáciles, dijo ella. El trabajo de Raúl, hubo recortes, y yo... Hizo una pausa. Hemos tenido gastos. Asentí. No interrumpí. Escuchar es una forma de respeto que no compromete. Pensamos, continuó Raúl, que quizá podríamos contar contigo. Un apoyo mientras nos acomodamos. La frase quedó flotando. Contar contigo. Recordé cuántas veces yo había contado con nadie y aún así había seguido. Pensé en la palabra apoyo y en cómo cambia de significado según quién la pronuncie. ¿Qué necesitan exactamente?, pregunté. Verónica se adelantó como si llevara esa parte ensayada. Un préstamo, solo por un tiempo. Te lo devolveríamos, claro. No respondí de inmediato. Miré el jardín. Vi a doña Lupita caminando despacio apoyada en su bastón. Vi a don Ernesto reír con otro residente. Vi vida, la mía y la de otros entrelazadas sin ruido. ¿Recuerdan el día que me trajeron aquí?, pregunté al fin. Raúl bajó la mirada. Claro. Dijeron que era por mi bien, continué. Y yo acepté. No fue fácil, dijo Verónica rápido. De verdad creímos que... Lo sé, la interrumpí con suavidad. No vine a cobrar culpas. Raúl suspiró aliviado por un segundo. Entonces, ¿nos ayudarás? Lo miré a los ojos. Vi cansancio. Vi miedo. Vi también una costumbre vieja, la de esperar que yo resolviera. No como esperan, dije. Verónica frunció el ceño. Como así, me puse de pie despacio. Caminé unos pasos por el sendero. Ellos me siguieron con la mirada. Volví a sentarme. Puedo ofrecerles algo, dije, pero no dinero. Raúl se tensó. Mamá, con respeto, no estamos para consejos. No es un consejo, respondí. Es una opción. Hice una seña a Sofía, que conversaba cerca. Se acercó con una sonrisa discreta. Sofía, dije, ¿podrías contarles en qué estamos trabajando ahora? Sofía explicó con calma los proyectos mantenimiento, cocina, jardinería, administración básica. Habló de empleo, digno de horarios claros, de empezar de nuevo. No mencionó mi papel, no hacía falta. Raúl abrió los ojos incrédulo. ¿Trabajo? ¿Aquí? Sí, dije, trabajo. Verónica se llevó la mano al pecho. ¿Estás diciendo que vengamos a trabajar a este lugar? Estoy diciendo que si necesitan sostenerse aquí, hay trabajo honesto, respondí. No es humillante cuidar de otros. Lo humillante es usar a quien siempre estuvo. El silencio fue pesado. Raúl se levantó de golpe. Esto es una burla, dijo. Después de todo lo que hicimos por ti, lo miré sin alzar la voz. Lo que hicieron por mí fue traerme aquí y seguir su vida. Yo hice el resto. Verónica tenía los ojos brillosos, pero no lloró. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Eso nos ofreces? Eso y mi respeto, dije. El respeto no se presta, se practica. Raúl negó con la cabeza. No vinimos para esto.
Yo tampoco respondí. Vine a vivir con dignidad. Se dieron la vuelta. Caminaron hacia la salida. Antes de cruzar la reja, Raúl se detuvo. Mamá dijo sin volverse: no pensé que serías así. Yo tampoco respondí. La vida enseña. Los vi irse. No sentí triunfo. Sentí coherencia. Volví al banco. Sofía me miró interrogante. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí. Muy. Porque decir no cuando corresponde también es una forma de amor. Y porque algunas verdades solo se entienden cuando el camino se hace solo. Esa tarde, después de que Raúl y Verónica se fueron del jardín, quedó en silencio. No un silencio incómodo, sino uno lleno, como cuando termina una conversación necesaria. Me senté otra vez en el banco y dejé que el sol me calentara las manos. Sentí cansancio, sí, pero también una ligereza nueva, como si hubiera soltado un peso que no sabía que cargaba desde hacía años. Sofía se acercó con 2 tazas de café. Me ofreció una sin decir nada. Bebimos despacio. Hiciste lo correcto, dijo al fin. Hice lo posible, respondí. Lo correcto a veces llega después. Esa noche dormí profundamente. No soñé con el pasado ni con reproches. Soñé con un jardín amplio, con gente caminando sin prisa. Al despertar, supe que algo había terminado y que algo distinto empezaba, aunque no pudiera nombrarlo aún. Pasaron los días. Raúl no llamó. Verónica tampoco. No me inquieté. El silencio, cuando se elige, deja de ser castigo y se vuelve descanso. Yo seguí con mi rutina, leer en voz alta, revisar cuentas, caminar con doña Lupita, que cada día parecía un poco más presente. El centro siguió creciendo en pequeños detalles, una banca nueva, una actividad más una sonrisa que antes no estaba. Una mañana, mientras regaba las plantas, vi una figura conocida detenerse en la entrada. Era Raúl. Venía solo. Caminó despacio, como si cada paso pesara. Me miró desde lejos. Yo no me moví. Se acercó. Tenía los ojos cansados pero distintos. No había prisa en ellos. Mamá dijo: ¿podemos hablar? Asentí. Nos sentamos bajo el árbol. El mismo banco, el mismo lugar, no el mismo momento. No vine a pedirte dinero, dijo rápido. Vine a pedirte... Buscó la palabra una oportunidad. Lo miré con atención, no como madre que rescata, sino como mujer que evalúa. ¿Qué clase de oportunidad?, pregunté. Trabajo, respondió. Aquí. Si sigue en pie. Respiré hondo. Pensé en la diferencia entre necesitar y aprender. Pensé en la línea que separa ayudar de sostener. Empieza mañana, dije. A las 7. Raúl abrió la boca sorprendido. Así de fácil, así de claro, respondí. El trabajo no es fácil, lo demás tampoco. Asintió. No sonrió, tampoco lloró. Se levantó y se fue. Yo me quedé mirando el jardín, sintiendo algo parecido a la esperanza, pero sin prisa. Con el tiempo, Raúl aprendió. No rápido, no sin errores. Aprendió a escuchar, a esperar, a limpiar sin quejarse, a llegar temprano. No volví a ser su salvavidas. Fui su testigo, y eso entendí también es amar. Verónica no volvió. No todos regresan. No todos pueden. La vida no siempre ofrece redenciones completas. Acepté eso sin amargura. Un domingo durante la comida, Sofía anunció algo sencillo. Hoy celebramos un año de cambios. Hubo aplausos, pastel, risas. Miré alrededor. Vi rostros que habían recuperado brillo. Vi manos que se buscaban. Vi comunidad. Pensé en la frase que me había acompañado desde el principio. Es por tu bien. Sonreí. A veces el bien no llega como lo imaginamos.
A veces llega cuando dejamos de pedir permiso. Yo no gané una batalla. No hubo vencedores ni vencidos. Gané algo más discreto y más profundo respeto propio. Y eso no se hereda ni se exige. Se construye. Si llegaste hasta aquí, quizá esta historia tocó algo en ti. Tal vez te recordó una decisión pendiente, un límite necesario, una conversación que aún no sucede. Si quieres, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber hasta dónde llegó esta voz. Tenemos muchas historias por compartir contigo, historias de personas comunes que aprendieron a ponerse en el centro sin dejar de amar. Suscríbete para no perderte ninguna. Sigamos caminando juntos con calma y con verdad.